Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y curiosidad. Hoy agárrense fuerte a sus asientos, porque tenemos un vídeo que los va a dejar, bueno, tan impactados como lo estuvo nuestra querida Neslihan. Vamos a sumergirnos de cabeza en un momento verdaderamente crucial de la historia que estamos analizando, un instante que ha encendido debates apasionados y que, como el título de nuestro vídeo sugiere de forma tan intrigante, provocó una reacción en Neslihan que fue, seamos sinceros, completamente inesperada y hasta desconcertante. Si aman los dramas intensos, las sorpresas que te dejan sin aliento y las reacciones que te invitan a una profunda reflexión, este vídeo es exactamente lo que estaban esperando. Y antes de que nos lancemos de lleno a este fascinante torbellino de drama y misterio, si aún no se han unido a nuestra creciente comunidad, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón de suscripción. Así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras emocionantes exploraciones de historias, personajes y esos momentos que marcan un antes y un después. Ahora sí, prepárense mentalmente porque lo que viene a continuación es absolutamente fascinante. Para poder comprender en toda su magnitud el peso de lo que ocurrió, es imprescindible que retrocedamos un poco en el tiempo y establezcamos un contexto sólido. Estamos hablando de un momento cumbre en el desarrollo narrativo, un punto de inflexión tan dramático que alteró para siempre la dinámica entre los personajes involucrados. Las palabras pronunciadas por Burak en esa ocasión no fueron un simple comentario al azar, ni una crítica pasajera que se diluye con el tiempo. Lejos de eso, resonaron con una fuerza sísmica, una potencia que desmanteló por completo el equilibrio existente y redefinió las reglas del juego. Burak, como bien sabemos, suele ser presentado como un estratega, un personaje cuyas acciones están meticulosamente calculadas y cuya franqueza, en ocasiones, roza la brutalidad. Sin embargo, en esta ocasión particular, sus palabras parecen haber trascendido su estilo habitual, alcanzando una profundidad y una resonancia que lo convirtieron en un evento histórico dentro de la trama. No fueron un simple comentario, ni una crítica superficial. Fueron, en esencia, un golpe directo y certero al corazón de Neslihan, desmantelando sus expectativas más arraigadas, sus creencias más profundas o quizás exponiendo una verdad hiriente que ella no estaba en absoluto preparada para afrontar. Intenten visualizar la escena, el ambiente cargado de una tensión palpable, casi eléctrica, las miradas que se cruzaban, cargadas de significado y de emociones reprimidas, el silencio sepulcral que precede a la tormenta, un silencio que paradójicamente gritaba más fuerte que cualquier palabra. Y entonces, en medio de ese silencio cargado, Burak habló. Las palabras exactas que eligió, los sutiles matices en el tono de su voz, la manera precisa en que las pronunció, todo ello contribuyó a la bomba de relojería que explotó en ese instante, dejando a todos, y especialmente a Neslihan, en estado de shock. Aunque aún no conocemos los detalles precisos de esas palabras, el título de nuestro vídeo nos ha dado una pista muy clara y contundente, esas palabras dejaron a Neslihan muda. Y no se trata de una mudez por falta de vocabulario o de una incapacidad momentánea para articular pensamientos, sino de una mudez nacida de la abrumadora imposibilidad de procesar, de asimilar, de comprender lo que acababa de escuchar. Es esa parálisis instantánea que sobreviene cuando la realidad, cruda y sin filtros, golpea con la fuerza de un trueno, dejándote sin aliento, desorientado y sin saber cómo reaccionar, qué decir o incluso qué pensar. La reacción de Neslihan es, sin lugar a dudas, el epicentro de este análisis, el corazón palpitante de nuestro vídeo. Normalmente la vemos como una mujer de carácter firme, de mente ágil, con una habilidad innata para ofrecer respuestas ingeniosas y una capacidad notable para defender sus puntos de vista o expresar sus emociones con claridad y convicción. Pero ante estas palabras de Burak, todo ese temple, toda esa fuerza aparente parece desmoronarse. Observamos en su rostro, en su lenguaje corporal, la lucha interna que se libra en su interior. Tal vez sea sorpresa e incredulidad ante lo inverosímil, un dolor profundo y punzante, o una compleja y abrumadora mezcla de todas estas emociones. La mudez, en este contexto particular, se convierte en la manifestación más poderosa de un impacto emocional de una profundidad insondable. Es la señal inequívoca de que algo, en un nivel fundamental, ha cambiado de manera irrevocable, dejando una marca imborrable. Ahora, y aquí es donde la especulación y el análisis más profundo entran en juego, ¿qué pudo haber dicho Burak para desencadenar una conmoción de tal magnitud? Las posibilidades son vastas y fascinantes. Podría haber sido una confesión inesperada de Burak sobre su propio pasado, una revelación sobre sus verdaderas intenciones que Neslihan jamás hubiera podido siquiera imaginar.
Quizás fue una crítica demoledora y completamente inesperada a una decisión crucial tomada por Neslihan, cuestionando su juicio, su perspicacia o sus motivaciones de una manera tan certera y desarmante que la dejó sin argumentos. O tal vez, la verdad sea algo aún más sutil pero igualmente devastador, una verdad incómoda y sin filtro sobre su relación, sobre los sentimientos reales que uno u otro albergaba, o sobre la cruda realidad de su situación, que Burak decidió exponer sin tapujos, sin piedad. Pensemos en las dinámicas complejas que suelen existir entre estos personajes. Burak, a menudo impulsado por un sentido intrínseco de justicia, por la necesidad de desenterrar la verdad oculta, o simplemente por la voluntad de decir lo que piensa sin rodeos, no se caracteriza por guardarse sus opiniones. Pero en esta ocasión, sus palabras debieron tener un peso específico, un objetivo muy claro y bien definido: desmantelar las defensas de Neslihan, derribar los muros que ella había construido a su alrededor. La reacción de Neslihan, su mudez ante las palabras de Burak, es en sí misma un acto de comunicación de una elocuencia sorprendente. Su silencio no es un vacío, es un espacio cargado de significado. Dice mucho. Dice que las palabras de Burak la han impactado a un nivel fundamental, llegando a lo más profundo de su ser. Dice que lo que acaba de escuchar la ha obligado a reevaluarlo todo, cada creencia, cada sentimiento, cada percepción que tenía sobre la situación y sobre las personas involucradas. Es un silencio que clama por respuestas, un vacío que pide a gritos ser llenado con explicaciones, con consuelo, o quizás lo más importante, con la propia reflexión y el proceso de asimilación de Neslihan. Y es precisamente en ese silencio elocuente donde, muy probablemente, ella empiece a forjar su próxima movida, su próxima reacción, que sin duda alguna, será tan impactante como el silencio inicial que nos dejó atónitos. El impacto de este momento trasciende la escena en sí misma, proyectándose en el futuro de la narrativa. ¿Cómo afectará este evento a su relación, a la confianza mutua, a la forma en que se perciben el uno al otro? ¿Cuáles serán las repercusiones en sus objetivos individuales y colectivos? ¿Cómo se desarrollará la trama general a partir de este punto de quiebre? Un silencio tan profundo y una reacción tan inesperada son indicios claros de que las secuelas de este acontecimiento serán significativas y duraderas. Podríamos estar presenciando un punto de inflexión que redefinirá la confianza, la lealtad o incluso el destino mismo de los personajes involucrados en esta compleja red de relaciones. La aparente impotencia de Neslihan, esa mudez forzada por el impacto emocional, la coloca en una posición de vulnerabilidad extrema, pero paradójicamente también puede ser el catalizador que impulse su crecimiento personal, su transformación y su eventual renacimiento. Analizando un poco más a fondo, la reacción de Burak al presenciar la mudez de Neslihan también adquiere una relevancia crucial. ¿Demostró alguna señal de satisfacción por haber logrado su objetivo? ¿Mostró algún atisbo de remordimiento por el daño causado? ¿O por el contrario simplemente siguió adelante, imperturbable, como si nada hubiera ocurrido? Su propia reacción, o la ausencia de ella, podría arrojar pistas valiosas sobre la verdadera naturaleza de sus palabras y sus intenciones subyacentes. Si él esperaba una reacción fuerte y desproporcionada, la mudez de Neslihan podría haber sido exactamente el resultado que buscaba, una confirmación de la efectividad de su estrategia. Si por el contrario no anticipó tal impacto y la conmoción que sus palabras generarían, entonces su propia sorpresa ante la reacción de Neslihan podría ser tan reveladora como las propias palabras pronunciadas. Este tipo de momentos cargados de drama, de tensión y de emociones a flor de piel, son precisamente los que nos atrapan, los que nos mantienen pegados a la pantalla, preguntándonos constantemente qué pasará después, cuáles serán las próximas jugadas de los personajes. La mudez de Neslihan ante las impactantes palabras de Burak no es solo un evento aislado, una anécdota pasajera. Es una pieza clave en el intrincado rompecabezas de su desarrollo como personaje, un espejo que refleja la profunda y a menudo subestimada fuerza que las palabras tienen para impactar, para transformar, para marcar nuestras vidas de manera indeleble. Y ahora, para ir concluyendo nuestro análisis de hoy, hemos explorado en profundidad el devastador impacto de las palabras de Burak sobre Neslihan, una reacción que la dejó muda, un momento cargado de una tensión palpable y una sorpresa mayúscula. Hemos especulado sobre las posibles razones que podrían haber motivado esas palabras, y reflexionado sobre el profundo y resonante efecto que tuvieron en ella, generando un silencio que paradójicamente comunica mucho más de lo que cualquier palabra podría expresar. Hemos meditado sobre cómo este evento trascendental podría moldear el futuro de su relación y, en consecuencia, el rumbo general de la trama.
Espero de verdad con toda sinceridad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante y estimulante como a mí me resultó prepararlo. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final, por dedicar su valioso tiempo a ver este vídeo y, lo que es más importante, por participar activamente en nuestras discusiones. Son ustedes, nuestros queridos espectadores, quienes dan vida a este canal, y lo hacen crecer cada día. Ahora, y esto es lo que más me entusiasma, me encantaría escuchar sus opiniones y sus propias teorías. ¿Qué creen ustedes con base en todo lo que hemos analizado, que Burak le dijo exactamente a Neslihan para causarle una reacción tan extrema, una mudez tan impactante? ¿Y cómo creen que Neslihan logrará superar este momento de profunda crisis emocional? Por favor, dejen sus teorías más audaces y sus reflexiones más profundas en la sección de comentarios que encontrarán más abajo. Estoy ansioso por leer cada una de sus aportaciones y por iniciar un debate enriquecedor. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, si les ha hecho pensar o incluso emocionar, no olviden darle un gran y sonoro me gusta. Compartan este vídeo sin dudarlo con sus amigos y familiares a quienes también les apasiona el drama, las sorpresas y los giros argumentales inesperados, para que todos podamos comentar juntos y disfrutar de esta experiencia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, es el momento perfecto para hacerlo y así no perderse futuros vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho. Adiós.